Eh, bueno, siguiendo con nuestro tema de constitución de concesiones. Nosotros en la clase pasada, ¿cierto? tratamos, tratamos ya estos temas. Yo les comentaba que, yo les comentaba que quienes conocían estas materias, ¿cierto? Eran los tribunales ordinarios de justicia, tribunales que tenían jurisdicción común. Esto quiere decir que resolvían la totalidad de los asuntos que eran sometidos a su conocimiento y fallo, ¿cierto? Respecto a la cuestión minera, no existía un tribunal especial, ¿cierto? Que viene a ser la regla general de todos los procedimientos actuales, que cada vez existe una mayor especificación en cuanto a las materias, a lo que dice relación al conocimiento de las materias jurídicas. No, respecto a la cuestión minera, ¿cierto? Existe una suerte de criterio general que tiene que ser aplicado. Ahora bien, eh, esto no necesariamente se traduce en un inconveniente. Eh, tampoco, tampoco uno lo podría considerar como una gran virtud, pero la verdad que no es un inconveniente. También les decía que respecto a la cuestión minera, ¿cierto? Existían dos tipos de concesiones, la concesión de exploración y la concesión de explotación. Cuando nosotros hablamos de la concesión de exploración, ella iniciaba con un solo gran antecedente y este antecedente se denomina el pedimento. El pedimento es un escrito que, como ustedes lo veían, lo presentábamos ahí, ¿cierto? Es un escrito a través del cual se genera esta solicitud de pedimento, en lo que se denomina la suma, que es el resumen. Después se señala la individualización del tribunal, ¿cierto? Se señala la individualización del peticionario, con nombre, nacionalidad, estado civil, ocupación, oficio, domicilio. Se tiene que señalar, ¿cierto? Eh, el cálculo de lo que sería el punto medio, que esta intersección en los vértices opuestos de estas líneas imaginarias, ¿cierto? Y que justamente en este lugar donde se intersectan se genera este punto medio y este punto medio es el que nos ayuda a determinar cuál va a ser el tribunal competente atendiendo el territorio, sin perjuicio de que existen otros tribunales que funcionan bajo lógicas distintas, como ello podría ser lo que ocurre en el caso del turno, que una semana tiene que conocer un tribunal, ¿cierto? Y la otra semana tiene que conocer otro tribunal. Por ejemplo, primer juzgado de letra Talagante conoce esta semana y la próxima semana va a conocer el segundo juzgado de letra de Talagante y de esta manera van alternando, ¿ya? Se puede dar esa situación, se podría dar esa situación. Entonces, está la situación del punto medio, ¿cierto? Está la situación del turno que es más excepcional. Ahora, sin perjuicio de ello, nosotros siempre tenemos que presentar nuestra solicitud al tribunal y igualmente tiene que tener una petición concreta, y eso es que se me otorgue una concesión. Lo relevante de este punto de vista es que, claro, nosotros estamos tramitando esto ante un tribunal. Este procedimiento no es un procedimiento contencioso, que quiere decir esto, que aquí no hay conflicto, no hay debate. Viene a ser una suerte de constatación de antecedentes, de situaciones. Sin perjuicio de ello, eh, y sin perjuicio de eso, en caso que se sientan afectados ciertos derechos, eventualmente se podría solicitar la nulidad, ¿ya? Pero la presentación del pedimento, como yo les menciono, es un escrito que si bien tiene que cumplir con ciertas formalidades, analizando lo que es la lógica jurídica, no cumple con todas las formalidades propias de un escrito, toda vez que, y esta cuestión es súper relevante, no requiere ser patrocinada por un abogado o el pedimento como tal. Ahora,
presentamos el pedimento, inmediatamente se viene, ¿cierto?, un examen que puede realizar el tribunal y se vienen dos situaciones que puede ocurrir. El tribunal puede decir, oye, esto está ok, o bien, aquí hay un error. Y hay dos tipos de errores. Los errores pueden ser subsanables o insubsanables. Les voy a anotar esta pregunta acá. Por favor, investiguen, googleen y lo vamos comentando. ¿Qué hay que buscar, profe? Lo estoy escribiendo. Ojo, para que les quede más claro. Te lo explico enseguida. Ya, ahí está, miren. ¿En qué consiste que un error sea subsanable y otro sea insubsanable en la tramitación del pedimento minero? Nosotros presentamos nuestro pedimento al tribunal, cumplimos con las formalidades que ya hemos comentado y que revisamos justamente en el escrito de pedimento de la clase pasada. El tribunal tiene dos opciones, o nos dice, oye, esto está todo ok, o hay errores. Y los errores pueden ser o subsanables o insubsanables. ¿En qué consiste? ¿O cuál sería la diferencia entre uno y otro? Googleen, investiguen y me comentan. Y escriben acá, por favor. Les voy a dar unos pocos minutos.
¿Cómo le ha ido? ¿Habrán encontrado algo? A ver, son subsanables los que se pueden arreglar, a los cuales dan 8 días hábiles para la corrección de dichos errores. Correcto. Eso es lo que justamente da el carácter de subsanable a un error. ¿Cuál es, cuál podría ser, cuál sería un ejemplo de lo que sería un error subsanable? ¿En qué nos podríamos equivocar en lo que sería la tramitación del pedimento? ¿Qué creen ustedes? En algunos cálculos para pagar la licitación, ¿Qué cálculo? en algunos cálculos que se utilizan para poder pagar la licitación. Las coordenadas, profe. No, no, disculpa, Cristian. Lo que pasa es que hasta acá no hay pago de patente. Entonces no es necesario cálculo para efectuar pago. Ya, a ver, ¿en qué, doña Caterina, en qué serían en las coordenadas? Las coordenadas en relación a los vértices. ¿Ya? ¿Y cuál es el efecto que Eso genera yo eso? puedo. Porque, ¿qué es lo que pasa si tú Eso te es para. equivocas? ¿Sí? ¿Cómo me dijo? ¿Qué pasa si tú te equivocas justamente? ¿Cuál sería el efecto que va generando que tú te equivoques en cuanto al cálculo de los vértices? El cálculo de los vértices, el cálculo del punto medio, el cálculo del punto de interés. ¿Qué es lo que puede pasar si yo me equivoco? Claro, ¿cuál sería el efecto? Sí. La Que me consecuencia. pueden rechazar el ¿cómo se llama? Me pueden rechazar mi propuesta, o sea, el pedimento, Sí. me lo pueden rechazar porque después van a terreno a verificar esas coordenadas. Y si yo me paso y no, las coordenadas que yo indiqué no son las mismas que ellos van a revisar, eso ya es un error. Ojo, hay dos tipos de errores. Gracias, doña Caterina. Hay dos tipos de errores. Tenemos el error que es subsanable, que uno podría entender como un error que es una cuestión más formal. Ejemplo, te equivocaste en tu pedimento porque omitiste tu nacionalidad. Lo que no deja de ser relevante, porque acuérdense que yo les mencionaba la clase pasada, ¿cierto? Que igualmente se exige la nacionalidad en la constitución del pedimento porque se busca que nacionales de otros países no vengan a constituir concesiones mineras, ¿cierto?, en los límites, ¿cierto?, de nuestra frontera, y siendo de otros países justamente porque ello podría generar un conflicto de intereses, ¿cierto?, eventualmente un conflicto de soberanía, ¿ya? Eso por un lado. Pero tú cuando... Sí, adelante. Profesor, mandó una imagen al chat por si podía verla de, por lo menos que no estaba en un manual, y me sale que de esa manera debe ser el pedimento. Quería ver si es verídica la información o hay algo que se debe cambiar. Ah, pero esto lo comentamos en la clase pasada. Ya, déjame. Mira, sobre esto yo tengo solamente una observación, que en esta parte final se dice, por tanto, tener por presentado pedimento y ordenar su inscripción y publicación de acuerdo a la ley. Esto por regla general se hace en un punto aparte. Ok, entonces sería o este UTM, punto Correcto. O aparte. esto OTM, punto aparte, y el por tanto, ¿por qué es importante esa última parte? Porque el por tanto constituye lo que se denomina la pretensión del punto de vista jurídico. Arriba tú desarrollaste el escrito y en la pretensión tú estás formulando lo que se denomina la pretensión o petición concreta. Por Ya, tanto, valga la redundancia, siempre se plantea de una forma muy clara, muy clara. Ahora, es una cuestión de forma, ¿me entendés tú? Pero de repente hay tribunales que son extremadamente acuciosos, así como está, esto se entiende perfecto, pero hay tribunales que son extremadamente acuciosos y que de repente te pueden decir, no, te no, faltó, te faltó el espacio. aclárese, siempre se dicta una resolución que se dice aclárese presentación, y tú quedas mirando el escrito y dices, pero ¿y dónde está, po? ¿Dónde hay que efectuar la aclaración?
y te dice ahí, perfecto, porque si tú analizas la regla general de los escritos, yo te digo por la regla general el 99.9%, se escriben con la pretensión concreta en los términos que yo te digo. Por tanto, punto y coma, sírvase su señoría, solicito a su señoría, ruego a su señoría, ¿cierto? Acceder al pedimento solicitado en los términos requeridos, pero tiene que ser tiene que seguirse mucho la estructura. Ya, porque Muy por lo menos... propio, disculpa, muy propio de lo que se denomina el principio de protocolización o escrituración. Tiene que ser, se tiene que ser muy observante, como es un procedimiento oral, la lógica de la escrituración es fundamental. Ya, porque por lo menos, profe, el documento que tengo acá a mano es como los pasos que se sigue, y después del pedimiento, que es como el formato que le acabo de mostrar, sale que se presenta el pedimiento con el juzgado y el Senajomín. Primero tú la Al juzgado. presentas al tribunal. El tribunal realiza un examen que más que de forma, perdón, que más de fondo es de forma, donde evalúa justamente todo esto que yo te digo. Si hay algún tipo de inconveniente, se entiende que es un error subsanable, y el tribunal te dice, aclárese, rectifíquese, enmiéndese, compleméntese. Dentro de 8º día, tú tienes Después ese pasa al plazo, Senajomín. Una vez que esto se encuentra ok y que tú lo hiciste dentro del plazo, recién ahí tú efectúas la solicitud de que se dicte sentencia y ahí se remite el antecedente a Senajomín. Y después el Senajomín devuelve al juzgado. Pero ¿qué es lo que hace Senajomín? Porque hasta acá lo que hace el tribunal es analizar desde el punto de vista jurídico y formal, pero el dato duro, el antecedente que es realmente técnico, uno podría considerar un examen de fondo, sobre todo sobre el cálculo del punto medio, el punto de interés, sobre las coordenadas, lo realiza efectivamente Senajomín. Entonces el Senajomín puede decir, ¿está correcto el cálculo? ¿No está correcto el cálculo? O bien existe una concesión previamente constituida. Por tanto, no es procedente otorgar la concesión en los términos solicitados. Rectifíquese. Se van cursando 2 exámenes, uno de forma y uno de fondo. El de forma siempre lo va a efectuar el tribunal. El de fondo, por lo menos en esta etapa, lo efectúa Senajomín. Imaginemos que tuviéramos todo favorable, o imaginemos que, habiéndonos solicitado algún tipo de enmienda, nosotros rectificamos. Procede la dictación de la sentencia. La sentencia debe contener una parte expositiva, que viene a ser el resumen de todo lo obrado en el juicio, de todo lo existente en el juicio, una parte considerativa, que vienen a ser los razonamientos, y finalmente una parte resolutiva o dispositiva, que es donde se resuelve el asunto, sometido a conocimiento y juzgamiento del tribunal. Y ahí es donde el tribunal dice, sí, ok, no, etc. Así es como funciona. Ya. Estuvieron bien en cuanto al tema de los errores. Los errores subsanables son cuestiones más formales, ¿cierto? Que pueden ser enmendadas dentro de 8º día. ¿Desde cuándo empieza a correr el plazo de los 8 días si nosotros tenemos que enmendar un error? Yo esto se los comenté, a lo mejor pasó desapercibido. Si yo tengo un plazo de 8 días para enmendar un error, ¿desde cuándo empieza a correr? ¿Qué creen ustedes? Supongo que fue desde el momento en que se corrigió el error.
No, pues tú corregiste el error, lo corregiste dentro del Perdón, plazo. en que se declaró el error. Perfecto, perfecto, bien. ¿Y cómo se declara el error? Porque es un plazo de 8 días y yo le dije, este plazo tiene una característica que viene bien particular respecto a la cuestión minera. Es un plazo que es fatal e improrrogable. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no realizas la enmienda dentro de los 8 días, se entiende que se deja sin efecto tu pedimento, se tiene por no presentado. Se extingue el derecho. Y es de días corridos, esto significa que no se suspende durante los días feriados, que es una cuestión que es bien rara. Esto igual que en el ámbito penal. En el ámbito penal los plazos son así, pero incluso en el ámbito penal dice, oye, si el último día del plazo recae en un día feriado, se entenderá prorrogado inmediatamente el día siguiente hábil hasta las 12 de la noche. Pero acá no se contempla esa opción. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Desde cuándo contabilizamos este plazo? Si a ti eventualmente te dice, oye, ¿sabes qué? No sé, tú presentaste tu pedimento, está todo bien, pero le falta esto. Enmienda. ¿Desde cuándo empieza a Ya. correr tu plazo de 8 días? ¿O cómo ustedes empiezan a contabilizar el plazo? ¿Desde la publicación del pedimento? No, 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 no. Mucho más simple. Porque la publicación del pedimento tú lo realizas, ¿cierto?, en el Boletín Oficial de Minería. Y entonces Ya, eso por tú ya ejemplo, estás ahí en una etapa mucho más posterior. yo tengo que primero se obtiene la copia autorizada. Después viene la inscripción del pedimento, que tiene un plazo de 30 días a partir de la fecha de No, resolución. no, te está yendo por un lado mucho más complejo. ¿Qué pasó con lo último? Resolución. ¿Cómo nosotros sabemos desde cuándo empiezan a producir efecto las resoluciones judiciales? O por lo menos Desde, en este juicio. desde la sentencia. No, 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 no. No, porque imagínate que tú presentaste el pedimento, tú vas a terminar tu tramitación de pedimento con la sentencia, bien, pero con eso lo terminas. Pero tú presentaste tu pedimento y te faltó la nacionalidad, te faltó el estado civil, cuestiones, voy a decir, oye, son cuestiones de forma, pero el tribunal te va a decir, venga en forma. Va a dictar una resolución al tribunal, venga en forma, dentro de 8º día. ¿Desde cuándo empiezo a contabilizar yo mi plazo? Esta cuestión es de lógica, ojo, pero porque el derecho es lógico, pero de repente uno se equivoca en cuestiones lógicas, así que del momento que se dicta la resolución, del momento que se notifica la resolución. Yo les mencionaba el otro día que las notificaciones, la regla general de las notificaciones es que estas se practiquen a través del estado diario. En el mismo proceso se van dictando las resoluciones. Entonces va a decir, por ejemplo, hoy día con fecha 25 de octubre de 2021, téngase por presentado pedimento, o no, te va a decir, previo a proveer, venga en forma. Esa va a ser la resolución si a ti te falta algún antecedente. Entonces, hoy día es 25 y tu plazo de contabilización de esos 8 días empieza a correr a contar del día siguiente hábil, a contar del 26. Entonces, 25, si empieza a contar, si te notifican hoy día y tu plazo de días hábiles empieza a correr mañana y tú tienes 8 días, ¿cuál es el último día que tienes tú para presentar el escrito donde tú rectificas lo que te está solicitando el tribunal? Saquen la cuenta. ¿Se entiende o no? Si no, les pregunto de nuevo. Ustedes tienen 8 días para rectificar. Te notifican la resolución que solicita la rectificación hoy, pero el plazo para contabilizar empieza a correr a contar de mañana, 26, y son 8 días. ¿Cuándo extingue tu plazo para contabilizar?
¿Se suspende este domingo? ¿Este lunes? ¿Que son feriados? Se contabiliza todos los días menos el día domingo. Se contabiliza de lunes a sábado. En la regla general de los procesos, sí, pero en este no. No se suspenden los feriados. Es el 2 de noviembre. ¿Por qué razón? Nos notificaron hoy día y nuestro primer día del plazo es mañana. Sería 26, 27, 28, 29, 30, 31, primero, y en el día 2 o el 2 de noviembre extingue nuestro plazo, porque este es un plazo de días corridos. No se extingue los feriados. Es llamativo, es atípico, y así funciona. Ya, bien. ¿Se va entendiendo eso, no? Si tienen dudas, esta cuestión se va poniendo cada vez más técnica, así que si tienen dudas, pregunten nomás, no hay problema. Don Cristian, ¿estamos bien? Doña Catherine, doña Camila. Sí, profe. Sí, profe, voy entendiendo. Ya, Sí. perfecto. Cuestión súper simple en el escrito pedimento. Individualización del peticionario, las coordenadas, ¿cierto? La hectárea expresada respecto a la cual nosotros queremos la concesión. La concesión va a pagar patente atendiendo la extensión territorial. La patente nosotros la pagamos de forma anual y anticipada. Una pregunta más de razonamiento. Yo presenté mi escrito de pedimento, no soy titular de la concesión todavía no tengo el informe de Cernagiomín, ¿cierto? Y la verdad que lo único que hice fue presentar el escrito y estoy eventualmente en el proceso de tener la concesión. ¿Yo podría vender esta posibilidad de eventualmente ser concesionario? ¿O necesariamente debo esperar la sentencia para poder recién vender y especular comercialmente con esto? ¿O puedo con el solo hecho de presentar el pedimento, tener una suerte de preferencia y a su vez vender? ¿Qué creen ustedes? Pregunta que no van a encontrar en los manuales, así que esta es una cuestión como más de criterio. Solamente por el hecho de presentar el escrito de pedimento, usted podría vender esa posibilidad. ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿usted dice que la pregunta es de criterio, profe? De criterio. Yo confío que todos son criteriosos, así que no se preocupe. Ya, yo creo que no se puede, ya que cuando se ingresa el pedimento va individualizado. Entonces, por ende, no se puede porque, como usted mismo lo está mencionando, hay un plazo para rectificar, para corregir, para cambiar. Pero si yo puedo vender antes de que se me cumplan los 8 días, podría ser. Pero después de los 8 días ya yo no puedo hacer nada. Yo tengo que continuar y terminar la presentación del pedimento. ¿Por qué? Me interesan los por qué, ojo. ¿Por qué cree usted? Porque hay un escrito de por medio y es un documento jurídico y por ende no puede ser modificado una vez que ya está ingresado, ya está la tramitación en curso. ¿Alguna otra opinión?
esta es una cuestión opinable, así que... O sea, Sí, independiente usted dijo al criterio de cada uno. Ese Sí, pues. por lo menos, ese es mi criterio. Sí, pues está bien, está bien. Muy bien. Yo creo que no, profe, ¿Por qué? porque hasta el momento es algo que se está pidiendo, o sea, que no es como real. Entonces, ¿cómo voy a vender algo que no sé si me va a funcionar o no? Ya. Bien, bien. No hay problema. Miren, les comento. Del punto de vista jurídico, usted siempre puede hacer las sesiones de derecho. Siempre. En nuestro país no se ve mucho. Por ende, a mí no me extraña las respuestas que den ustedes, porque nosotros no somos un país, ¿cierto?, que haya explotado mucho esa beta. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, ¿cierto?, donde si a ti te chocan, tú no demandas a quien te chocó, sino que se acercan los abogados, los estudios jurídicos y te compran el juicio. O te dicen, mira, yo voy a financiar todo esto, tú no vas a hacer ningún tipo de desembolso y de lo que se obtenga te voy a entregar el 30%. Una cuestión así. Sin perjuicio que en nuestro país eso, en esos términos, no se ha explotado, no significa que no se pueda hacer. Por tanto, cuando tú ingresas la solicitud de pedimento, y acuérdense que yo les mencionaba que esta cuestión hoy día opera por defecto, pero antes no era así. Antes se dejaba la constancia no solamente el día que tú lo presentabas y del tribunal donde antes lo presentabas, sino que también la hora. ¿Por qué? Porque tú tenías una preferencia. Tú podías ceder o puedes ceder esa posibilidad, ningún problema. A pesar de que, como dice ahí doña Camila, en estricto sentido no tiene nada, porque tú efectivamente vas a tener una concesión en la medida que a ti se te reconozca concesionario a través de una sentencia judicial. Pero si a ti no se te reconoce, ¿qué es lo que estás vendiendo? Una mera expectativa. ¿Y las meras expectativas son comercializables? Sí, claro. Los derechos adquiridos igual y con mayor razón, pero tú perfectamente puedes comercializar una mera expectativa. Y que a lo mejor existe un error que sea subsanable o insubsanable, ello no afecta la posibilidad de la venta. Mire qué relevante. Por tanto, si ustedes quizá en alguna oportunidad de su vida, ¿cierto? Y atendiendo a la actividad que ustedes van a realizar, toman conocimiento de que existe quizá algún tipo de recurso y no existe un pedimento inscrito, ustedes perfectamente lo pueden solicitar. Y una vez que lo solicitan, perfectamente lo pueden vender. Esta es una de las cuestiones que se critica mucho del punto de vista de la actual legislación minera, en que no establece una prohibición como tal, y si no existe prohibición, se puede hacer. Por tanto, tú puedes tener esta suerte de preferencia a través de la presentación del pedimento y enajenar esa propiedad, por un lado, o bien, también, una vez que constituyas la sentencia o constituyas titular de la concesión a través de una sentencia judicial, también tú podrías no explorar ni explotar. Eso no te obliga el que tú tengas la sentencia. ¿Se critica esto? Se critica, pero nosotros podríamos generar una crítica desde el punto de vista moral, pero ilegal no es. Puede que no te guste cómo se vea, pero es así. Y, por supuesto, esta cuestión está pensada para que se vayan haciendo negocios sobre negocios en esta cuestión. Ya. En cuanto al error insubsanable, ¿por qué insubsanable? ¿O qué quiere decir que sea insubsanable? Que no es enmendable, que no es rectificable. Y cuando nosotros hablamos de que un error no es rectificable, esta cuestión tiene como consecuencia que se pierda o se deje sin efecto, ¿cierto? O se tenga por no presentada la solicitud de pedimento. ¿Por qué razón? Porque
si tú te equivocaste en el cálculo del punto medio, que este punto imaginario que existe cuando se intersectan estas dos líneas imaginarias a su vez del paralelogramo que es la forma de tu concesión, es probable que atendiendo la extensión territorial de la que nosotros estamos hablando acá, que tú le termines otorgando tu concesión o tú le solicites a un tribunal incompetente, ¿cierto? Que no es el que tenga que conocer por ley, ¿cierto? Tu concesión. Por tanto, ahí es donde está el error como tal. Por eso que se habla, claro, que existen concesiones que son, o errores que son subsanables y errores que son insubsanables. Lo subsanable, sí, cuestiones más de forma. El insubsanable, ese es más de fondo. Porque si un tribunal está conociendo, pero no es el que está llamado a conocer, ¿cierto? El tribunal de oficio lo tiene que hacer ellos, sin que nadie se lo solicite. O bien, tomando conocimiento, atendiendo el informe técnico que remite Sergio Min, ellos dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo no estoy habilitado para conocer esto, por tanto no corresponde. Y ahí es donde justamente nosotros encontramos, ¿cierto?, la falta de posibilidad de subsanar este error. Ya, bien. Ahí vamos donde el punto que señalaba doña Catherine. Si nosotros hemos presentado nuestro pedimento y no tenemos errores, o bien hemos tenido errores que son subsanables y lo hemos enmendado, ahí corresponde, ¿cierto?, la inscripción y la publicación del plazo de 30 días corridos y fatales, contado desde la fecha de la resolución que así lo ordena. Y esto, por supuesto, la resolución que así lo ordena lo hace el tribunal. Ahora, pregunto a ustedes, ¿dónde inscribimos y dónde publicamos el pedimento? Se las voy a escribir acá. Se publica en la revista minera. ¿Era un nombre más específico? En el diario oficial. No. Todo este material ya está en la plataforma en todo caso, si ustedes quieren ir revisando, no hay ningún problema. En el boletín oficial de la minería. Correcto. Ya, ahí está. ¿Dónde escribimos y publicamos el pedimento minero? Boletín oficial de minería, perfecto. ¿Dónde inscribimos? ¿Dónde inscribimos? A ver, ¿dónde publicamos? ¿Dónde inscribimos? ¿Por qué publicamos? ¿Por qué inscribimos? ¿Cuál es el sentido que tiene eso? Porque la verdad que uno por regla general, no digamos que pierda harto tiempo, pero sí destina harto tiempo o invierte harto tiempo en el tema de la publicación y la inscripción. Porque todos los documentos después tienen que ser presentados y entregados en Sergio Min. Se inscribe en el conservador de minas que corresponda. Perfecto, perfecto. Ay, que sale con un color bien raro acá en el documento. En el registro conservador de minas, les hago una salvedad. Cuando usted está en una ciudad y los conservadores tienen bastantes recursos, siempre hay un registro especial, registro conservador de minas. Existe.
pero de repente cuando nosotros estamos ya frente a una localidad, y más que no tener recursos, hice relación con la demanda de estos servicios, muchas veces los notarios hacen la función de ser registro conservador de minas. Publicamos, ¿cierto?, en el Boletín Oficial de Minería, inscribimos justamente en el registro conservador de minas. ¿Por qué? ¿Cuál creen ustedes cuál es el sentido que nosotros publiquemos y inscribamos? Para que sea público. Efectivamente, para que sea público, para que cualquier persona pueda tener acceso, para que cualquier persona pueda revisar, y en el caso de la publicación, para que cualquier persona se pueda oponer. Esa es la idea. Generar oposición o generar la posibilidad de oposición. Por tanto, las personas que se dedican habitualmente a esto, la regla general es que tienen contratados ciertos profesionales, estudios jurídicos que constantemente están revisando las respectivas publicaciones. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objeto de constantemente estar revisando las respectivas publicaciones? Eventualmente generar oposición. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales, cierto, ustedes se podrían oponer? ¿O qué creen, bajo qué argumento las personas se oponen a un proceso de concesión? Medio ambiente y contaminación. Medio ambiente, contaminación. Ya, perfecto. Caso Minera Dominga. Ya. ¿Qué más? ¿Cuál sería el otro gran argumento que podría, cierto, servirte a ti o en un plano súper individual? Porque cuando nosotros hablamos del medio ambiente, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, hablamos de una garantía constitucional que es bastante amplia. Por la exposición a ruido y cosas que le genera. Ahí podría, nuevamente estar dentro de una cuestión medioambiental. Eso entra en contaminación. Contaminación acústica. Acústica, justo. Lo que pasa es que una de las cuestiones que se revisa mucho desde el punto de vista minero son las extensiones de la concesión. Entonces, se puede dar intencionalmente, por lo demás, porque yo dudo mucho que al día de hoy existe un error en los cálculos previos que realizan los peticionarios, ¿cierto? Y una posibilidad que se equivoque, que se enoje bien, es que se genere una suerte de superposición. Esta sea la concesión A, ¿cierto? Que estuvo constituida hace mucho tiempo, y esta otra concesión se quiera superponer respecto a la otra, y a su vez quieran inscribir esto. Entonces, si tú eres dueño de la concesión A, que está viendo disminuida su extensión territorial, tú vas a solicitar que se deje sin efecto ello porque se está generando una afectación del derecho de propiedad. Porque tú eres dueño de una concesión. Tú inscribiste tu concesión, tú la publicaste, ¿cierto? No se ha decretado ningún tipo de nulidad respecto a tu concesión. Y viene otra persona y posteriormente genera esta suerte de inscripción. Eso te afecta, eso te impacta negativamente. Entonces, si te impacta negativamente, tú vas a solicitar la nulidad de eso. Pero ¿cómo tú tomas conocimiento? Nuevamente, ¿cierto? Desde el proceso de publicación o inscripción. O sea, lo que te va a otorgar más certeza va a ser la inscripción como tal, porque ahí tú vas a ver finalmente qué es lo que están inscribiendo, cuáles son las coordenadas, ¿cierto? Y vas a poder tomar conocimiento del proceso como tal. Pero va a ser la publicación lo que en primera instancia a ti te va a dar a conocer que se está generando esta suerte de inscripción. Entonces ahí tenemos un antecedente. Es el sentido que justamente existe una inscripción y es el sentido de que existe una publicación, que tú puedes tener conocimiento, ¿cierto?, de lo que se está haciendo. Y eso es particularmente relevante. Nuevamente con los plazos, ¿cierto?, de días corridos y fatales.
Entonces, ingresamos el pedimento, el secretario del tribunal da copia autorizada del pedimento. Hoy día ya tenemos firma electrónica avanzada, así que ya no es necesario que sea autorizado por el, por el secretario del tribunal, y se practica la inscripción en el registro de descubrimiento del conservador de minas. Tribunal competente. Publicación en el Boletín Oficial de Minería. Pago de tasa de impuestos. Como yo les mencionaba, ¿cierto? Determinada por la extensión territorial. Y aquí ya la cuestión se empieza a poner más interesante, porque una vez que nosotros ya tenemos el pedimento inscrito, empiezan a surgir una serie, ¿cierto?, de derechos en favor del peticionario, que todavía no tiene la sentencia, en donde se le reconozca como titular, pero sí, como les digo, tiene derechos constituidos en su beneficio. Entonces, por un lado, mira, efectuar trabajo necesario para constituir la concesión de exploración. Efectuar trabajos necesarios para constituir la concesión de exploración. ¿Puede explotar? ¿Podría explotar? Explotar no, pero sí puede sacar trozos del terreno para hacer los sondajes. Mira, puede explorar. Esa es de la esencia del pedimento de exploración, pero puede explotar. Ojo. Ahora, y aquí hay un tema. No hay ningún problema con que explote, pero tiene que pagar los debidos impuestos y renta. Ahora, no es la finalidad de esta concesión, pero tampoco te la podrían revocar porque hay una persona que se encuentra explotando. No existe la norma que lo prohíba. Llamativo. Segundo, imaginemos que tú ya tienes tu pedimento inscrito, publicado, etc. Y tú necesitas realizar todos los trabajos necesarios, ¿cierto?, para que se realice la exploración. Y el dueño del predio superficial se niega, entraba, obstaculiza. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la sanción para este dueño de este terreno, ¿cierto?, que está obrando fuera del marco jurídico? ¿Por qué? Porque te está obstaculizando el libre acceso, te está obstaculizando, ¿cierto?, el desarrollo de la faena, de la función. ¿Qué creen ustedes que puede pasar ahí? La verdad, por eso no se me ocurre. Dice acá, mire, en el número 2, que yo justamente se lo puse subrayado, está bien interesante. Derecho a solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso que el dueño del terreno superficial o cualquier otra persona ponga obstáculo para constituir la concesión de la exploración. Y si quien está solicitando la concesión, y ojo que hasta acá todavía ni siquiera es titular de la concesión, no tiene la concesión, sino que tiene su pedimento inscrito, ¿cierto?, y publicado. Solicita el auxilio de la fuerza pública y la persona no hace caso. ¿Qué creen que le podría pasar a la persona dueño del predio superficial, que ha vivido toda su vida ahí, no sé, que tiene su historia ahí? ¿Qué creen que le podría pasar? Que esta cuestión incluso uno de repente la encuentra como súper injusta respecto al dueño del predio superficial, porque el tipo estaba ahí, pasó toda su vida ahí, ¿cierto? Y de un día a otro le instalan una faena.
¿Se podría negar? ¿Les podría prohibir el acceso? ¿Les podría cobrar? No, por lo visto no se puede ni negar ni hacer nada al respecto, solamente ceder. No se puede, claro, no se puede negar, no les puede cobrar, no les puede prohibir el acceso. Eh, es más, o sea, si justamente la ley a quien el peticionario le está otorgando la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública, esta persona podría ser arrestada y el delito que incurre, el dueño predio superficial se denomina el delito de desacato. No cumplimiento de una resolución judicial se denomina desacato y puede ser sancionada penalmente. Y yo la verdad que en algún minuto de mi carrera encontraba que era bien extraño, ¿cierto? Que una persona se le sancionara por desacato, hasta que me ha tocado verlo, hasta que me tocó verlo, de hecho. Entonces, no, la verdad que pasa. En términos generales, cuando cualquier persona no cumple una resolución judicial, estamos frente al delito de desacato. Y acá, si nosotros tenemos un dueño de un predio superficial que no quiere permitir el acceso de esta persona que está en vías de adquirir esta titularidad de la concesión, puede ser arrestado, podría ser formalizado, podría ser sancionado, condenado. Y si tú realizas el acto en distintas oportunidades, podrías tener distintas condenas. Es bien llamativo porque... La persona, una pregunta. ¿Una persona puede ser desalojada en el caso de que ya se resista por varias ocasiones? Desalojada no, porque el desalojo como tal no se contempla como posibilidad en esto. Sí, lo que tiene que hacer es otorgar siempre todas las facilidades. No te podrían desalojar. Ya, profe. Llamativo, porque aquí claramente en el análisis, ¿cierto? Entre cuál de los dos derechos tiene que primar más, claramente el derecho del peticionario y por la finalidad de desarrollar la actividad minera se privilegió mucho, ¿ya? Eh, pero respecto al dueño del predio superficial, no. A ver, el pedimento inscrito constituye un derecho real inmueble y como tal es transferible y transmisible de acuerdo a las normas acreditables de los bienes raíces. Acá nosotros podemos comercializar sin ningún problema, ¿ya? Una vez que generamos la inscripción, solicitamos que se dicte sentencia. Escrito bastante simple, solicite se dicte sentencia. No hay mucho conflicto ahí. Este que está acá es bien relevante y este es un examen súper exhaustivo. Inscribimos, publicamos, tenemos los derechos, solicitamos que se dicte sentencia y previamente al proceso de dictación de sentencia, ¿cierto? Cernagiomín tiene que emitir un informe. El informe de Cernagiomín es técnico. Aquí es justamente donde nosotros, o en esta etapa, ¿cierto? Donde nosotros tenemos a los funcionarios apersonados en el terreno in situ. Aquí es donde nosotros realizamos, ¿cierto? Una suerte de análisis, de mensura de la extensión territorial y de lo que estamos requiriendo. Y, claro, Cernagiomín emite informe dentro de un plazo de 60 días. Y ahí este antecedente es fundamental para el proceso de dictación de sentencia.
informe técnico. Y después, posteriormente, la solicitud de dictación de sentencia. Bien. Ya, no. Ya, dejémoslo acá hoy día. Vamos a continuar la próxima clase con la última etapa de lo que sería pedimento.